Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos mis colegas y a todos los organizadores de este evento. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en estos minutos un poquito sobre lo que es el cateterismo cardíaco por vía radial y su interrelación especial con lo que es la intervención coronaria de precisión. Vamos a hablar un poquito sobre cómo llegamos al intervencionismo por vía radial. Estamos hace un par de semanas celebrando varias décadas de lo que es el cateterismo cardíaco y las intervenciones por vía radial. Desde más o menos la década de los 40 del siglo anterior, este autor, Steve Ratner, que era un radiólogo, publicó en esta revista la primera, la realización de un aortograma torácico por vía radial, que para ese entonces era un asunto súper novedoso. Lucien Campeau, el cardiólogo intervencionista canadiense, que se considera uno de los padres de la intervención y cateterización por vía radial, publica también igualmente en el año 1989 sus primeras experiencias haciendo la comparación de lo que era la intervención por vía radial comparativamente con la vía femoral, siendo exitoso en cuanto a la parte de desenlace de acceso vascular. En el año 1994 también tenemos la publicación en la American Heart Journal de este estudio de los doctores Kimenich y Larman, donde para ese momento era la demostración de la intervención coronaria percutánea de un stent Palmas-CHAS por vía radial. Entonces, vemos que el intervencionismo por vía radial pues no es una cosa muy novedosa, vemos todas las aproximaciones desde tantos años atrás. Tradicionalmente en nuestras escuelas de intervencionismo en donde nos formamos nos enseñaron el acceso femoral clásico, donde podemos tener este tipo de pacientes que ven allí en esta foto y la proporción de complicaciones puede ser tan alta como el 20%. Recordemos la formación de los hematomas, el hematoma retoperitoneal, las formaciones de pseudoaneurismas, las fístulas arteriovenosas, las complicaciones relacionadas pues en el sitio de la punción y los accesos complejos pues que vemos aquí claramente el tipo de pacientes a los cuales nos enfrentamos todos los días. Una publicación un poquito muy viejita del año 95, donde veíamos pues que básicamente una de las complicaciones más frecuentes y más nos enfrentábamos nosotros era el hematoma relacionado con la punción que podía ser tan alta del 23%. Vemos que hay diferentes predictores de complicaciones vasculares. Aquí tenemos un amplio espectro de pacientes en los cuales potencialmente pueden haber complicaciones relacionadas con el procedimiento y básicamente yo diría que son todos los tipos de pacientes que nos enfrentamos en el día a día, desde edad avanzada, sexo femenino, pacientes muy delgados o muy gorditos, todo el tipo de anticoagulaciones, pacientes que se encuentran en trombolisis después de una trombolisis fallida en el contexto de un infarto agudo del miocardio, pacientes con infarto agudo del miocardio, shock cardiogénico, falla renal, enfermedad vascular periférica. Todos estos pacientes potencialmente pueden ofrecer complicaciones desde el punto de vista vascular. Desde la década de los 90 del siglo anterior también vemos los diferentes estudios que nos hablan de que el sangrado o la presencia de sangrado en el contexto de una intervención coronaria está asociada fuertemente a muerte y eventos isquémicos. Aquellos pacientes que presentan sangrado tienen mayor proporción de muerte y eventos isquémicos comparativamente con aquel paciente que no presenta este evento. Entonces, ¿por qué el acceso vascular? ¿Por qué sobresale? ¿Por qué empieza a surgir en las últimas décadas el acceso vascular? Entonces, recordemos que es de muy bajo riesgo de sangrado y la proporción de pseudoaneurisma. Casi que uno podría decir de que no hay complicaciones del tipo isquémico en caso de oclusión, ya que tenemos una circulación amplia en el arco palmar de la mano. Hay muy bajo riesgo de fístula arteriovenosa o lesión de los nervios, ya que el tracto nervioso se encuentra apartado del sitio donde usualmente hacemos la punción. Debido al tamaño o el diámetro de la arteria, la hemostasia es mucho más simple y esto hace que se ahorre tiempo de sala y tiempo del personal en la sala de cateterismo. Esto se bloqueó. ¿Alguno de los técnicos que me pueda ayudar, por favor? Se bloqueó la presentación. Bueno, acá está andando. Entonces,
Debido a todos estos ahorros que hacemos en la sala de cateterismo, pues obviamente donde sobresale igualmente el manejo de las complicaciones es la importancia de por qué debemos tratar a nuestros pacientes por vía radial. Otra ventaja del acceso radial es la reducción en el tiempo de deambulación comparativamente con nuestros pacientes por vía femoral. ¿En quién deberíamos hacer cateterismo por vía radial? Unos pacientes ideales en pacientes obesos, pacientes que no toleran la posición de cúbito prolongado, que tengan enfermedad iliofemoral, pacientes anticoagulados, pacientes con síndrome coronario agudo, pacientes trombolizados, pero yo diría que potencialmente todos los pacientes que asisten a la sala de cateterismo podríamos atenderlos absolutamente a todos por vía radial. Aquí les presento un metaanálisis publicado en el año 2012, donde se hace la sumatoria de todos los ensayos clínicos más importantes que comparan el acceso por vía radial comparativamente con la vía femoral en todos los contextos clínicos. Vemos aquí pacientes con enfermedad estable, síndromes coronarios agudos sin elevación del ST y pacientes con infarto con elevación del ST, en donde sobresale la reducción importante de sangrado mayor de más o menos un 47%, cuando utilizamos el acceso radial comparativamente con el femoral, el compuesto que es el eventos cardiovasculares mayores, con una reducción de más o menos el 16%, y donde es el rey el intervencionismo radial, que es la porcentaje de complicaciones con el acceso vascular, más o menos una reducción del 77% de eventos relacionados con el acceso. Como ya les había comentado, recordemos que el sangrado o aquel paciente que hace sangrado durante la intervención tiene o es un marcador importante de mortalidad. Este estudio publicado hace más o menos un mes, donde nos hacen la representación de qué pasa con los pacientes que presentan sangrados mayores comparativamente la vía radial contra la vía femoral, y vemos que los pacientes en los cuales se utilizó la vía radial logramos hasta un 23% de reducción de mortalidad cuando utilizamos pues esa vía para las intervenciones. Entonces, ¿por qué se interrelaciona o por qué se debe interrelacionar este concepto de intervenciones coronarias de precisión? Entonces, es importante que la intervención coronaria de precisión incorpore la vía o el acceso radial. Recordemos que la capacidad del intervencionista, del cardiólogo intervencionista para evaluar con precisión una lesión coronaria, cuando utilizamos solamente la angiografía, es de poca reproducibilidad y alta variabilidad, incluso entre diferentes observadores. Es por eso que la intervención coronaria de precisión, que significa utilizar todo lo que es fisiología y imágenes intravasculares, lo que hace es que va a eliminar las conjeturas o las hipótesis que pueden tener, por ejemplo, para la elección de un stent al momento de hacer la intervención coronaria percutánea. Y esto lo que va a hacer es que vamos a lograr una uniformidad de acuerdo a todos los pacientes que yo trato cuando hago las intervenciones con precisión con este tipo de dispositivos. Recordemos que una de las limitaciones importantes que tiene el acceso radial es el French. Yo puedo utilizar hasta no más de 7 French, tanto el introductor como todos los dispositivos, y de ahí por debajo 7, 6 y 5 French, y lo que es 8 French y más está reservado para la vía femoral. Haciendo la interrelación con lo que es la medicina o la intervención coronaria de precisión, yo puedo tener diferentes dispositivos de alta complejidad por vía radial utilizando catéteres de 7 French hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes balones liberadores de medicamento. La gran mayoría de los stents coronarios yo podría hacer intervenciones coronarias con catéteres 7 French. En dispositivos complejos podría utilizar una oliva de rotavelator de 1.25. Algunos catéteres de iBus también pueden pasar a través de catéteres 5 French, y algunos catéteres de FFR e IFR pueden pasar por un catéter 5 French. El estándar, lo que usualmente utilizamos en la práctica clínica diaria, que es el 6 French, hacemos las angioplastias con stent convencionales, algunas bifurcaciones y algunos kissing con balones de bajo perfil. También podríamos utilizar el catéter 6 French. Podemos utilizar catéteres de aspiración de trombos, una oliva de rotablator de 1.5, y la mayoría de catéteres de FFR, IFR y OCT pasan normalmente por un catéter 6 French. Nos subimos a un 7 French cuando ya utilizamos o vamos a hacer intervenciones complejas, cuando necesitamos hacer balones de intercambio rápido, manejo de bifurcaciones, cuando necesitamos pasar microcatéteres,
O cuando necesitamos una oliva un poquito más grande, entre 1.75 y 2 milímetros, vamos a utilizar un catéter 7 French. Entonces, miren que todo el tipo de complejidades anatómicas y todo tipo de complejidad de equipos para atender esas variables, esas complejidades anatómicas, pueden ser perfectamente manejados desde la vía radial. Les traigo aquí este estudio clásico que fue el Define Flare, en el cual se demostró la no inferioridad del IFFR comparativamente con el FFR como una de las armamentarios que tenemos para la intervención de precisión. Más o menos el 72% de los pacientes enrolados en estos estudios utilizaron el acceso radial. El IBUS, analicemos un poquito el IBUS. Entonces, aquí tengo un metaanálisis publicado en el año 2017 de varios ensayos clínicos que utilizaron el ultrasonido intravascular guiando las angioplastias de estos pacientes. Se logró más o menos una reducción del 38% de eventos cardiovasculares mayores, favoreciendo el uso de IBUS. Hay diferentes ensayos clínicos igualmente con IBUS que han enrolado 70% y más de los casos por vía radial, donde se han logrado pues unos desenlaces importantes en cuanto a reducción de falla del vaso tratado de más o menos el 46% en este estudio. Este ADAPT-DES, una reducción del 34% de eventos cardiovasculares mayores a 2 años, y este IBUS XPL con una reducción del 53% de eventos cardiovasculares mayores a 5 años. Este es un estudio de OCT en el cual se compara el IBUS contra el OCT y la angioplastia guiada por angiografía, donde nos han demostrado que también el uso de esta herramienta para la intervención coronaria de precisión logramos una reducción de más o menos el 50% de todas las causas de mortalidad. Ahorita hablando un poquito sobre la combinación de intervencionismo radial y intervenciones complejas. Entonces aquí vemos un metaanálisis de este año donde se hizo la comparación de cómo le iba a los pacientes que se hacían intervenciones de oclusiones crónicas por la diferente vía, ya fuera femoral o fuera radial. El éxito del procedimiento no fue ningún problema, fue tan exitoso la vía radial como la vía transfemoral. Las complicaciones del acceso vascular, que obviamente ya sabemos que ese es uno de los puntos importantes por los cuales nos pasamos a la vía radial, más o menos una reducción de más del 60% de complicaciones del acceso, y la tasa de crossover o paso de transradial a transfemoral fue similar. Ahora miremos el uso de aterectomía rotacional por la vía radial. Entonces, el éxito del procedimiento fue similar, no hay ningún tipo de dificultad que haga que una de las técnicas sea superior a la otra. Y la proporción de sangrados y lo que fue las complicaciones del acceso vascular, pues obviamente fue superior comparativamente cuando intervenimos los pacientes por vía radial comparativamente por la vía femoral. Utilización de introductores grandes. Entonces siempre hemos tenido en la cabeza que de pronto una limitante cuando utilizamos la vía radial puede ser el tamaño del French. Aquí les traigo un estudio publicado el año pasado donde se hicieron diferentes tipos de intervenciones complejas con el uso de catéteres 7 French e introductores 7 French. Manejo de oclusiones crónicas totales, calcificaciones pesadas, manejo de intervenciones del tronco de la coronaria izquierda o bifurcaciones complejas. Entonces, donde es más importante, donde impacta más importante el intervencionismo radial, es en la proporción de complicaciones con el acceso vascular y la proporción de sangrados mayores, donde se obtiene una reducción de más del 70%. El éxito del procedimiento tampoco fue problema, más o menos el 89% de éxito comparativamente tan exitoso como la vía femoral. Y un poquito más de crossover cuando utilizábamos el acceso radial comparativamente con el acceso femoral. Ha sido tan importante, tan contundente los ensayos clínicos en la comparación de la intervención radial o femoral que ha impactado tanto las guías americanas como las guías europeas, destacando una recomendación 1A, la utilización de la vía radial comparativamente con la femoral en todo tipo de pacientes. Igualmente, en la intervención coronaria de precisión, el uso del FFR, IFR, IBUS, OCT también tiene una posición importante en las guías de manejo, alcanzando niveles de recomendación 1A hasta 2A, primer nivel de evidencia B. Entonces, en conclusión, podemos decir de que las imágenes intravasculares de rutina iniciales
nos pueden permitir una reducción en el medio de contraste, una reducción en el tiempo del cine, el tiempo del procedimiento y una mejoría importante en la utilización de los recursos, que deberíamos incorporar en nuestra práctica clínica diaria diferentes enfoques algorítmicos que empiecen a utilizar la incorporación de imágenes de los procedimientos de rutina, no solamente para reducir la cantidad de tratamientos que se hacen a los pacientes, sino que también puede mejorar la eficacia de nosotros en las salas de cateterismo. La intervención coronaria de precisión con la optimización de stents no debe reservarse para la investigación clínica y que ha llegado el momento de incorporar todas estas técnicas en nuestra práctica clínica diaria. La intervención coronaria percutánea guiada por imágenes intravasculares debe ser el nuevo estándar de manejo. Todas estas estrategias deberían no solamente ayudarnos en la forma en que vamos a abordar inicialmente a nuestros pacientes, sino que también nos van a ayudar a preparar las lesiones y seleccionar de una forma mucho más objetiva los tamaños de los stents. La intervención coronaria de precisión está ampliamente demostrada en todos los escenarios clínicos y todo tipo de pacientes por acceso radial. Y bueno, muchas gracias.